¿Qué tal, amigos? Voy a comentar con usted ahora algo que me pareció en su momento, hace 3 días, algo cómico, algo de dar risa, pues. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, este martes, hizo unas declaraciones tronantes, duras, contundentes, refiriéndose al desempeño que a la fecha habían tenido los candidatos a la presidencia de la República, por supuesto. Y en un momento de su intervención les exige que cesen los ataques, los agravios, las ofensas, etcétera, y que ya dijeren, que dieren propuestas, etcétera, porque lo que está en peligro es el país y su desarrollo y un choro mareador. Pero dice uno, ¿en qué país vive el presidente del Consejo Coordinador Empresarial? ¿A qué realidad se refiere o en qué realidad política abreva él? Si ese llamado lo hubiese hecho en Noruega o en Suecia, ni allá le habrían hecho caso. En México, pedirle a los candidatos que no se ofendan o que hablen de cosas concretas, que hablen de cosas concretas, de algo, pues como le digo, es cómico. Pero bueno, las cosas que se ven y suceden en México. Aquí lo importante o lo que deberíamos señalar ¿es posible que en un país con las características nuestras en lo que se refiere al nivel de nuestro elector promedio, a la cultura democrática, cultura cívica y democrática que tenemos, posiblemente sea factible esperar que el elector mexicano esté esperando propuestas concretas en torno a lo que serían los elementos centrales de su gobernación para el próximo sexenio? ¿Usted cree posible eso? Le voy a dar 2 o 3 ejemplos. Imagínese usted que en un acto casi de insania, Anaya y Omid hablan de la necesidad inevitable, imperiosa, imperativa, de universalizar el IVA, de reducir el gasto público, de acabar con una cantidad importante de disqueprogramas sociales sin materia, inútiles, que no han dado resultados, etc. ¿Los imagina usted? Al margen de que lo propuesto sería correcto y además urgente y necesario. ¿Se imagina usted cuál sería la reacción del elector ante los planteamientos de Anaya y Meade relacionados con esos elementos, con las políticas públicas? Por el contrario, mientras ellos dos estarían siendo objetivos en relación con lo que requiere este país urgentemente, López estaría tirando recursos, regalos, y van a tener esto, y vamos a construir en México el paraíso terrenal, no va a necesitar usted comprar boleto, todos vamos a entrar ahí. Hay que tener cuidado, no vayamos a aplastar a Adán y Eva, que van a andar ahí brincando y retosando bichis ahí en el paraíso. Pues evidentemente se volcaría todo el mundo allá. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. Las campañas, particularmente en países como el nuestro, no son para eso. Eso no quiere decir que no haya en el transcurso de esos 3 meses, o casi los 3 meses, no haya oportunidades para debatir seria y responsablemente en torno a los elementos centrales de la gobernación de cada uno de ellos, de los 3. Pero esos lugares, esos espacios y momentos tienen que ser ante audiencias específicas. Por ejemplo, si el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, está sumamente interesado en escuchar de los 3 candidatos, no incluyo aquí a la señora Zavala porque no diría nada nuevo, nomás diría, bueno, vamos a hacer esto, los valores y cosas así medio chafas, pues, ¿no? Pero eso podría organizar el Consejo Coordinador Empresarial en un foro donde estuvieran, no sé, 300, 400, 500 empresarios a puerta cerrada, donde ellos
ahí se dijeran los tres candidatos, López, Meade y Anaya, hasta de lo que se van a morir. Y que ahí plantearan cuestiones concretas, definidas en torno a ciertas políticas públicas, políticas de gasto, políticas tributarias, universalizar el IVA o no, reducir el monto del gasto público, reducir el nivel de deuda, etc. Sin embargo, si eso se llegare a plantear, López no iría para empezar. Entonces, en ese momento, pues, ¿qué tendríamos? A dos personas, donde tampoco iría Meade, pero Anaya sí iría, él entra a todas. ¿Qué tendríamos ahí? Pues un monólogo. Esa confrontación de visiones de la gobernación no la podríamos tener. De tal manera, pues, que esa petición o exigencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial no pasa de ser un mal chiste. ¿Qué tendríamos que hacer en todo caso para lograr eso que él pide o exige con justa razón? Tendríamos que cambiar la militancia en los partidos. Tendríamos que tener a millones de mexicanos irrumpiendo en los partidos, en todos ellos, para echar fuera toda esa basura política que hay ahí, todos esos corruptos, esos sinvergüenzas y oportunistas, y con un nuevo ciudadano, entonces sí, seleccionar mejor a los candidatos, particularmente a los que aspiran a ser legisladores, y tener todos los debates que quisieren el Consejo Coordinador Empresarial, grupos de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil, etc. Pero si tenemos esos mismos partidos, con esos mismos dirigentes, con esos mismos militantes distinguidos, lo que planteó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue ni más ni menos que una ilusión juvenil. Si el presidente del Consejo Coordinador Empresarial desea ver eso, pues tendría que cambiar de lugar de residencia, irse, no sé, a Estados Unidos, Canadá o algún país allá en el norte de Europa o en la misma Francia o en el Reino Unido. Pero aquí en México, con esos partidos, con esos dirigentes y con esa militancia, olvídese usted. Entonces, creo que valdría la pena pedirles de manera respetuosa, no de manera contundente ni como exigencia, simplemente como una petición al presidente del Consejo Coordinador Empresarial: señor Castaño, por favor, ubíquese. Está en México usted, un país que está más cercano a Zimbabue que a Suecia, Noruega o Dinamarca. Esa es la realidad de este país en lo que se refiere a cultura cívica y democrática. No soñemos, pues. Es interesante que cuando uno joven sueñe, es casi, vamos a decir, sinónimo de ser joven y de soñar, tener ilusiones. Pero ya viejos que estemos planteando eso en este momento, con estos partidos y con ese candidato de López, pedir lo que pidió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, no pasa pues de ser un mal chiste. Pero bueno, ahí queda. Lo dejo entonces con la confianza que usted podrá aprovechar sus vacaciones de Semana Santa. Ya ve usted que México es un país rico, entonces podemos, antes de los primeros 3 meses del año, disfrutar de un asueto merecido. Somos un país con altos niveles de productividad, riqueza, el ingreso per cápita es de los más altos del mundo, entonces que se dediquen a trabajar. Hay países pobres como Alemania, quizá Noruega, un poco por allá en Taiwán, Corea, Japón, esos países pobres que están en la miseria, que trabajen. Pero México es un país rico, es un país. No hay desigualdad, no hay pobreza, no hay marginación. Entonces podemos tomar nosotros 7 o 8 días como corresponde a la ricada que somos en México. Muchas gracias y nos vemos aquí después en la semana de Pascua. Gracias.